Bienvenidos a todos. El tema de hoy, como dice el título de este video, es el encuentro de dos mundos. Y está enfocado a las relaciones. Esa es la idea. Como dijimos algunas veces, el mundo es una proyección mental de cada uno, es decir, que cada uno ve el mundo que cree que es verdad. Y por supuesto compartimos aspectos entre todos de cosas que colectivamente creemos que son ciertas y por eso las proyectamos en nuestro mundo colectivamente y simultáneamente también. Sin embargo, hay puntos de desencuentro entre los mundos de cada uno. Bueno, la idea es buscar que haya más puntos de encuentro entre dos mundos, concretamente entre los mundos que proyectan dos personas en particular. Para eso también vamos a recordar brevemente que el tiempo en el campo de todas las posibilidades, en el campo cuántico, en mi imaginación o en la cuarta dimensión, como nosotros nos guste llamarle, no existe con la cronología, que también es un acuerdo, la cronología lineal del tiempo en el que organizamos el transcurrir de nuestra vida, que es en pasado, presente y futuro. Y no desdeñemos esta organización porque nos resulta sumamente útil. Pero nosotros tenemos la posibilidad de operar desde el campo cuántico utilizando sus leyes para poder proyectarlas en nuestro mundo de 3 dimensiones. Y esa es la idea y ese es el enfoque que yo le doy a estas charlas, que es mi marco referencial, el conocimiento a partir del cual yo profundizo la ley de la conciencia para comprender todavía más cómo funciona. Y eso es lo que quiero compartir acá. Dicho esto, en relación al tiempo, pensemos lo siguiente, hagamos una inversión de nuestro pensamiento, pensemos al revés. Sepamos que antes de decidir mi asunción, ya está sucediendo dentro de mí. No está aún proyectada en mi realidad tridimensional, pero ya está sucediendo dentro de mí, porque dentro de mí existe el campo de todas las posibilidades en donde todo está sucediendo ahora mismo. Esto es, antes de saber siquiera y decidirme por un deseo determinado, ese mundo que lo contiene ya realizado vive potencialmente dentro de mí, desde siempre y para siempre, y ahora mismo. Al decidir qué estado potencial de conciencia voy a tomar, a ocupar, ese estado ya está sucediendo dentro mío, ya es mío. De hecho, todas las posibilidades son mías. Soy la dueña, soy el dueño de todo lo que puede llegar a suceder en mi realidad tridimensional en el mundo de la materia. Entonces, ¿por qué seguís dudando? ¿Por qué te permitís disolverte en la energía de la fe mal enfocada? No hay forma ni modo de que tu deseo no ocurra, porque todo es posible para el que cree. Entonces, que nada te perturbe, y si algo te saca de tu foco, no te involucres con esas emociones que aparezcan, con esos pensamientos. No les regales ni un segundo de tu tiempo lineal. Ni siquiera le regales tu enfoque, disolvelas, volviendo al final, siempre volviendo al final, que es donde comenzamos. No les des oportunidad de que tomen forma, te condicionen y definan tu estado de ánimo. No les des nada de tu tiempo a pelear con algo que en este plano material no tiene solución, porque todo se resuelve en la conciencia, en un instante, en un tiempo que literalmente no existe, porque en el reino de la imaginación ya está resuelto.
Desde una visión más amplia te diría que ni siquiera sucedió. Es una apariencia más, una proyección de un estado de conciencia que expulsó una imagen distorsionada, producto de asunciones malogradas o inconscientes, y siempre filtradas por nuestra interpretación del mundo. Nuestra interpretación del mundo está condicionada por nuestro marco referencial previo, que lo podemos decir de otra manera, vemos lo que creemos que es verdad. Cuando recordamos que las posibilidades son infinitas y nos sentimos llenos de energía por la promesa del placer de vivir inmersos en tanto potencial, retomamos el impulso y aplicamos la ley desde una conciencia presente y real en el deseo cumplido. Sin embargo, cuando nos damos de cara con una realidad que nos abofetea, volvemos a la vieja inercia de nuestras supuestas limitaciones y nuestra visión del futuro se desmorona. Es el vaivén en el que vivimos. Vamos con impulso, algo nos frena y nos saca del equilibrio. Es básicamente la dinámica de la vida. Pero de algún modo hay que agradecerlo porque nos da muchísima información del estado de conciencia que estamos habitando y por eso proyectamos esas imágenes distorsionadas. Y por ende, esa información es la que nos permite volver al estado de conciencia de nuestro deseo cumplido. Todo lo que necesitamos es comprender la verdadera naturaleza de la realidad, nada más que eso. La disposición para aceptar la interrelación que tienen todas las cosas. Y acá voy al punto de la charla de hoy. Creer que estamos separados es lo que nos provoca esa ansiedad, ese miedo, esa duda. El mundo que vemos no es algo diferente a nosotros, sino que es parte del continuo de nuestra conciencia, es la extensión de la conciencia. El mundo parece estar vivo como yo porque es uno conmigo y además me espeja porque responde a mis asunciones y por eso es que siento que el mundo me atraviesa. Pero en realidad soy yo quien atraviesa el mundo. Y ahora una pregunta importante desde mi punto de vista. ¿Qué significa asumir? Asumir es introducirme en un campo de información que espera ser observado. El mundo espera mis pensamientos abrazando estados de conciencia para manifestarse. El poder de la conciencia puede restaurar todas las situaciones porque la conciencia está en contacto con el punto de referencia interno, el que utilizo para crear. Y dicho esto, vamos ahora a profundizar este conocimiento enfocado a las relaciones, en particular a las relaciones de pareja, pero básicamente es lo mismo aplicarlo a todo tipo de relaciones, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, a las relaciones laborales. Cualquier tipo de relación que se nos ocurra funciona de la misma manera. Entonces, vamos a recordar otro concepto cuántico que es que el universo es holográfico, ya lo dijimos, una proyección mental, y también es fractal, lo que significa que cada parte, por ínfima que sea o por muy grande que sea, contiene la información del todo. Siempre. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en un concepto cuántico para comprenderlo bien. Y este es el concepto que, según mi entender, es el que sustenta el de las relaciones. El entrelazamiento cuántico es un aspecto de este sistema de conocimiento. Y tal vez comprender
desde un enfoque más científico, cómo funciona el entramado de las relaciones, ayude al único propósito o al propósito más importante que tengo con estos encuentros, que es sostener la fe. Sostener la fe que es total y no dispersarla en creencias que no nos llevan a ninguna parte. Porque lo único que nosotros tenemos que creer es que todo es posible. Porque entiendo que la duda y lo que proyectamos en el mundo, lo que nos muestra el mundo, a veces nos hace tambalear y nos saca del final. Y recordemos que nuestra intervención es a partir de la imaginación, solo en el comienzo y en el final, que son el mismo momento en el campo de todas las posibilidades, porque todo está sucediendo ahora en la conciencia. Entonces, vuelvo al entrelazamiento cuántico, que es un concepto científico que dice que todo efecto tiene su causa, pero que el efecto y la causa son uno y ocurren a la vez. Entonces la información no puede viajar más rápido que el mensaje emitido, ni tampoco más lento el mensaje que lleva dicha información. Sin embargo, Einstein, con sus fórmulas, explica que el mensaje podría estar en su destino incluso antes de que el mensajero lo hubiese emitido. Según sus estudios, una partícula aquí se entrelaza con otra partícula allá sin que nada las conecte a través de la información y a través de un mensaje que viaja sin que medie tiempo alguno. Y también agrega que al cambiar el estado de una partícula automáticamente y sin que nada medie entre ellas, cambia el estado de la otra. Esto es un hecho en apariencia antinatural, que parece violar numerosas leyes duales, pero ocurre y está comprobado a niveles cuánticos. Pero como a niveles cuánticos es similar a niveles físicos, porque toda es una sola experiencia de la conciencia, entonces todo lo que ocurre a nivel cuántico lo podemos traer a nivel físico siempre. Entonces, el entrelazamiento cuántico es una suerte de sincronización que une a dos partículas sin importar la distancia que las separe. Dicha unión consiste en que estas partículas, una vez que han entrado en contacto y se han entrelazado, comparten estados de información simultáneamente, es decir, el estado de una influencia el estado de la otra. Cabe aquí recordar que de acuerdo con la mecánica cuántica, las partículas están en una superposición de estados. Esto quiere decir que están en varios estados a la vez. Su estado está dado por una función de onda con valor diferente de cero en los dos estados a la vez. Ese sería el principio físico. Algo así como el experimento del gato de Schrödinger. Es similar. Entonces, supongamos que uno de estos estados es el color, para poner un ejemplo más traído a la Tierra, digamos. Y que entonces el estado de una de las partículas es azul y rojo a la vez. Al ser medida o observada, la función de onda colapsa en un estado particular, rojo o azul. Uno de los dos. Cuando las dos partículas están entrelazadas, si la primera colapsa en azul, invariablemente la segunda será roja, de forma inmediata, en tiempo cero, porque el tiempo no transcurre a esos niveles. Y aunque las separe una distancia de años luz, esto no tiene ningún tipo de influencia, porque en el campo cuántico el espacio tampoco existe. Esa es una medida de nuestra realidad 3D. Pero no en el campo cuántico.
Esto no significa que el rojo y el azul sean estados opuestos, significa simplemente que la información de una es también la información de la otra. Si hago la observación acá, es decir, asumo con mi imaginación, eso es la observación, iniciando el proceso con una decisión mental aquí en 3D, simultáneamente la otra partícula también es observada en 4D en el campo cuántico y colapsará la información observada en la partícula anterior. Y viceversa. Esto es una inversión de pensamiento. El observador es observado por el otro observador y ahí se entrelazan cuánticamente. Y la observación es una con ellos, con los dos. Observan lo mismo de manera complementaria. Entonces, retomando y aplicándolo a las relaciones entre dos personas, suponiendo que hacemos el ejemplo con el estado color, el estado de una de las personas es azul, es decir, yo quiero estar con esa otra persona con ciertas condiciones, con cierta información, y rojo a la vez, esa otra persona quiere estar conmigo con cierta información. Al ser medida u observada, es decir, a ser imaginada por uno de los observadores, esa función de onda colapsa en 3D. Yo ya lo estoy sintiendo, rojo o azul, cualquiera de los dos. Azul, supongamos, porque me ubico en el lugar del primer observador. Pero el otro observador, tal vez sin ser consciente, en una asunción inconsciente, está haciendo la observación de un estado particular. Y si yo dije azul, el otro colapsa el rojo. El rojo es el complementario. ¿Por qué complementario? El azul es yo quiero estar con vos y el complementario es el rojo. El otro quiere estar conmigo. Los dos estados son potenciales al ser observados por uno de los observadores, pero por el entrelazamiento cuántico esa información viaja hacia la otra conciencia y la otra conciencia también está asumiendo colapsar el estado complementario. Espero estar siendo clara y que se comprenda a nivel información cómo es que nos conectamos unas conciencias con otras. Cuando me mantengo firme en la asunción, es decir, que no tengo ni la más mínima duda, estoy colapsando mi estado, entre comillas, azul, yo quiero estar con vos de esta manera, y a la vez el otro observador, no importa dónde esté, está colapsando la información complementaria. Es decir, que quiere estar conmigo, con la misma información, porque compartimos la información. El observador es observado por el otro observador. Se entrelazan las informaciones a nivel cuántico, a nivel de todas las posibilidades en el campo de la conciencia. La observación es una sola con ambos, es decir, ambos quieren estar uno con el otro, es decir, observan lo mismo de manera complementaria. Sucede que quien conoce la ley lo hace de manera consciente y la otra parte lo asume de manera inconsciente. Lo que yo asumo me está asumiendo, eso sería una síntesis. Lo que yo deseo me está deseando, lo que yo busco me está buscando. Siempre es así. Entonces, tenemos una ley, un aspecto de este campo de todas las posibilidades que explica cómo podemos conectar dos o más conciencias a través del fenómeno del entrelazamiento cuántico, que es observar una información para que la otra conciencia colapse la información complementaria. Y para terminar, recordar
el hecho de que no dejemos que nuestra fe se disperse en distintos estados, porque ahora comprendemos que con un pequeño trabajo de nuestra parte que implica tener claro cuál es mi deseo, cuál es mi asunción y tener la fe enfocada de esa manera, siempre vamos a tener nuestro deseo cumplido, porque ese deseo cumplido, ese estado que lo contiene, ya existe dentro de mí. No me tengo que olvidar de esto. El amor no ha olvidado a nadie y ese campo de todas las posibilidades es de amor. Entonces, date lo mejor, porque está a tu alcance dártelo siempre, y menos que lo mejor sería robarte a vos mismo o a vos misma. Muchas, pero muchas gracias por estar.